Todo su odio y desdén iba dirigido contra los liberales y socialdemócratas. Sin embargo, deberían estar mucho más próximos a él que sus auténticos adversarios. El 25 de noviembre de 1917 se celebran las primeras elecciones libres en Rusia. Por primera vez en la historia las mujeres tenían derecho a voto. Vence el Partido de los Socialrevolucionarios. Los bolcheviques consiguen solo la cuarta parte de los votos. Lenin presiente que su poder está en peligro y en diciembre crea la Policía Secreta Nacional, la Checa. Los bolcheviques, como todos los partidos de izquierda o de centro, lucharon contra el régimen zarista y por una asamblea constitucional resultante de unas elecciones libres con votos secretos. Finalmente, en noviembre de 1917, tales elecciones tienen lugar. Y a principios de enero de 1918 se forma la Asamblea Constitucional, dejando patente que el 70% de sus miembros pertenecían a un partido campesino. Cuando el 18 de enero de 1918, en su primera reunión, los diputados de la Asamblea Constitucional votan en contra de que se transfiera todo el poder a los soviets, Lenin abandona la sala. Fue la última reunión que permitieron los bolcheviques. Y luego, siguiendo las órdenes de Lenin, la reunión se interrumpió y se disolvió. Al día siguiente, Lenin manda cerrar las puertas y arrestar a los diputados. Ese hecho marca el fin de la democracia en Rusia, después de tan solo un día. Tras la violenta disolución de la Asamblea Constitucional, los bolcheviques rebatieron el principio democrático de adaptarse al deseo de la mayoría. Eso significa que no podían gobernar esa mayoría, que los rechazaba, más que con la fuerza y con métodos dictatoriales. La Checa se instala en la Plaza Lubianka, en el centro de Moscú. El primer jefe de la policía secreta del régimen soviético es Félix Dzerzhinsky, un confidente de Lenin. Bajo el mando de Dzerzhinsky, la Checa se convierte en el instrumento más importante para mantener el poder. La Checa, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Lenin no estaba a favor de acabar con la autoridad. Decía, la democracia socialista es la democracia burguesa sin la burguesía. La cultura socialista es la continuación de la cultura burguesa sin la burguesía, etcétera, etcétera. El Estado socialista es la continuación del Estado burgués sin la burguesía, sin explotación, etcétera, etcétera. Lenin y Dzerzhinsky tenían un enorme aparato de Estado a su disposición para combatir lo que ellos denominaban la irracionalidad de las masas. Las cárceles de la época zarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Checa. Solo 3 meses después de la Revolución de Octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Dzerzhinsky, salvar la revolución. Este es un intento de adaptar la realidad a la utopía. Una utopía extraída de la realidad. Y esa realidad se revela. Así que uno intenta adaptar esa realidad a la fuerza. Por ello, yo diría que ese intento llevó inevitablemente al terror, porque es imposible crear un paraíso social en la Tierra. Si quieres crear un paraíso en la Tierra, ¿no está justificado? Un poco de terror aquí y allá, si el resultado final es el paraíso. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto El Terror Rojo se dice: en la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase, estos serán aislados en campos de concentración.
Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o revueltas acabarán muertas. Glorificar este terror rojo y la necesidad de racionalizarlo, creo que eso se corresponde, por una parte, con restos del pensamiento de la Primera Guerra Mundial, y que por otra procede de la idea de que solo mediante la fuerza se puede abrir un camino mejor. El término terror socialista es una contradicción en sí mismo. Se allanó el terreno para muchas de las cosas que después sucederían bajo el mando de Stalin. El fin justifica los medios, ¿no es así? Y, como se puede apreciar por la acusada defensa del terror por parte de Lenin, no es algo que empezase con Stalin. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. Y no iba dirigido solamente a unos pocos, sino a toda la población. Al mismo tiempo, por supuesto, también existía un elemento intimidatorio hacia aquellos que todavía creían en el viejo orden y que tenían una concepción diferente del poder del Estado. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina. Pero se ofrece resistencia en todo el país. El sistema del comunismo de guerra. La realidad rusa se ve obligada a través de un terror ilimitado a adaptarse a esa doctrina. Ese intento fracasó, en gran medida porque la mayoría de la población, después de haberse ganado la guerra civil, ya no soportaba el reino del terror bolchevique. En enero de 1921, los trabajadores de Petrogrado inician una huelga. El gobierno responde con ley marcial y se producen arrestos arbitrarios en masa. El 28 de febrero de 1921, 16.000 marinos se unen a los trabajadores en huelga. Apelan al pueblo. Ha llegado el momento de quitar de en medio a los comisarios autócratas. Todo el poder para los soviéticos, ningún poder para el partido. Los huelguistas piden el fin de la opresión, del terror y de las detenciones. Piden que se restituyan las libertades conseguidas en la revolución. También las elecciones con votos secretos, la libertad de expresión y la formación de otros partidos. Los marinos de Kronstadt fueron los más ardientes partidarios de la revolución y siempre habían elogiado el liderazgo bolchevique como baluarte de la revolución. Pero entonces los marinos le dieron la espalda al liderazgo autocrático que había destruido los impulsos y las estructuras democráticas. Siguiendo órdenes de Lenin, el Ejército Rojo avanza a través del hielo del mar Báltico para atacar el 7 de marzo. Tras 11 días de duros enfrentamientos, la insurrección de los marinos es brutalmente aplastada. La aniquilación de la rebelión de los marinos de Kronstadt reveló la verdadera naturaleza del régimen bolchevique, ya que los marinos de Kronstadt lucharon contra la dictadura bolchevique en nombre de la democracia soviética. La primera pérdida de inocencia, el primer pecado mortal político, fue sin lugar a dudas el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt, porque estaban persiguiendo a los suyos, a los soldados jóvenes que habían respaldado la revolución, pero que ya no resultaban convenientes. Lenin y sus partidarios pensaron en juzgar públicamente al zar, pero la idea fue desestimada enseguida. Luego, reflexionando sobre el futuro, empezó a tomar forma una solución oscura y terrible. El 4 de julio de 1918, otra persona se ocupó de la custodia del zar. Era Yakov Yurovsky, miembro de la policía secreta bolchevique. 8 días después, Filip Golochekin, jefe de los bolcheviques de los Urales, fue llamado a Moscú. Le informaron de su misión. El zar y su familia debían ser eliminados. Pasaron 4 días. El 16 de julio empezó como otro día más para el zar y su familia. Se levantaron a las 9 como de costumbre y se reunieron para las oraciones de la mañana. El resto del día pasó con normalidad.
Sin embargo, aquella noche, después de que se acostaran, llegó un camión que se apostó en el exterior de la casa y entraron silenciosamente 12 hombres encapuchados. Alrededor de las 10:30 de la noche, Yurovsky despertó a la familia real y a sus criados y les dijo que bajaran al sótano. Dijo que los rusos blancos estaban a punto de atacar y que debían refugiarse por su propia seguridad. Ninguno de ellos tenía idea de qué estaba ocurriendo y esperaron nerviosamente en una habitación vacía. Yurovsky entró bruscamente flanqueado por los hombres que habían entrado en la casa. Dijo a la asustada familia que como estaban intentando rescatarles iban a ser ejecutados y los hombres abrieron fuego inmediatamente con sus revólveres. Nicolás y su esposa Alexandra murieron en el acto. Las niñas no tuvieron tanta suerte y corrieron por la habitación gritando mientras las balas rebotaban contra las paredes. Finalmente las golpearon y las mataron a bayonetazos. Tuvieron que disparar 3 tiros para acabar con Alexei, el príncipe de la corona que tenía 14 años. En el suelo quedaron 11 personas muertas, la familia real, 3 criados y el doctor Botkin. Incluso el perro fue ajusticiado. Se envió un telegrama cifrado a Moscú, informando a los jefes bolcheviques que sus terribles órdenes habían sido cumplidas. Todo se hizo en el mayor secreto, pero pronto se filtró la noticia de que algo terrible había ocurrido a la familia real. Hubo muchas personas, entonces llamadas nihilistas, que negaban la moral desde un punto de vista teórico. Esos individuos se convirtieron en los seres más despiadados de la historia de Rusia. Robespierre dijo que el terror era la forma más elevada de justicia. Lenin pensaba lo mismo. Camaradas, la sublevación kulak en vuestros 5 distritos debe ser aplastada sin piedad. Hay que colgar, y digo colgar para que la gente lo vea, a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Apoderaos de su grano, identificad a los rehenes. Hacedlo de manera que en muchas leguas a la redonda la gente vea, tiemble y grite. Ahoguemos y estrangulemos a esos kulaks chupasangres. Sinceramente tuyo, Lenin. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. Esa faceta de Lenin nunca fue revelada hasta el final de la Unión Soviética. La sociedad nunca vio a Lenin desde ese prisma, el Lenin que estaba dispuesto a utilizar el terror despótico. Él sabía distinguir perfectamente el bien del mal y sabía que había traspasado esa frontera, pero apagó cualquier remordimiento apoyándose en su teoría de clases. Todo lo que beneficia al proletariado es moral. Pensó que era necesaria una gran dosis de violencia y encomendarse a una dictadura para acortar el lapso de tiempo transcurrido entre el fin del capitalismo y la creación de la comunidad comunista mundial. Creía firmemente en ello. Era un genio político. Sin embargo, el patrón de sus actos era absolutamente anticristiano. Deliberadamente anticristiano. Lo que él inició fue el experimento más dramático del siglo XX, la construcción de un paraíso en la tierra estando ausente la figura de Dios. Creo que Lenin abandonó a Dios por Marx. Era un ateo militante, y lo era hasta tal punto que paradójicamente su ateísmo era casi religioso. El bolchevismo es una especie de religión. Ningún hombre puede profesar 2 religiones a la vez. El que cree en Dios no puede ser bolchevique. A principios de la década de 1990, el gobierno soviético abrió los archivos secretos de Lenin. Había algunos documentos aterradores. Por ejemplo, una vez Lenin ordenó colgar a todos los sacerdotes que se mostraban renuentes a obedecer, y sus cadáveres debían exponerse públicamente para atemorizar a los disidentes. Escribió: disparad a los sacerdotes, a cuantos más disparéis mejor.